Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Confía en Cristo, porque Él es el perfecto mediador y salvador que tú necesitas. Confía en Él, porque Él es el perfecto mediador y salvador que tú y yo necesitamos. ¿Estás preocupado? ¿Has venido en esta mañana con alguna preocupación? Qué difícil es que pase un día y que no estemos preocupados por algo. Todos andamos preocupados. Estamos preocupados por la salud, porque no nos encontramos muy bien físicamente, porque tenemos unos síntomas extraños y no sabemos qué nos puede pasar. Estamos preocupados por la política porque no sabemos qué va a pasar con el gobierno, qué va a pasar con las leyes que van a hacer, no sabemos qué va a pasar en el futuro, si vamos a cobrar una pensión o no. Estamos preocupados por eso. También estamos preocupados por la religión, porque algunos que siguen una religión dicen: bueno, me salvaré, me perderé, estaré con Dios en el cielo, estaré en el infierno, ¿qué pasará conmigo? ¿Aprobaré el curso o me van a tirar y me van a suspender? ¿Llegaré a final de mes o seguiré con deudas? Porque no llego, tengo problemas económicos. ¿Y podré continuar con esta persona, con la relación que tengo con esta persona? ¿O finalmente me divorciaré? ¿Me separaré? ¿Me apartaré? Todos estamos preocupados porque las cosas son inciertas. No tenemos ningún seguro para lo económico, ni para la salud, ni para la política, ni para la familia, ni para la religión. Nada hay seguro en este mundo. Por eso nos preocupamos. Entonces, ¿cómo podemos tener seguridad? ¿Cómo podemos tener descanso? Porque si tú estás inquieto, si estás preocupado, ¿cómo vas a descansar? Por la noche, cuando te acuestas, la lavadora no para de dar vueltas, ¿verdad? Y luego centrifugar. Pum, 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 pum. Pero tenemos nosotros una lavadora que compramos de esas del low cost. Y sabes tú lo del low cost. Low cost quiere decir que luego te cuesta. Por eso se llama low cost. Luego cuesta. Y esa lavadora tiene vida propia. De vez en cuando hace un ruido horrible. Se queja, se enfada, no quiere trabajar. Y tenemos que cerrar la puerta. Pero durante el tiempo que está haciendo ese ruido la lavadora, es que algo no está funcionando bien y no sé qué es. Bueno, mientras que lave me da igual.
Pero muchas veces a nosotros nos pasa igual, hacemos ruido y nos preocupamos porque nuestra lavadora interior del corazón y de la mente no para. No para porque no nos sentimos seguros. ¿Y sabes por qué no nos sentimos seguros? Porque no confiamos en Dios. De verdad no estamos confiando en Él. Porque cuando todo lo tienes seguro, entonces puedes tener cierto descanso. ¿Qué es confiar? Pues significa fiarte de alguien. Eso significa confiar. Dejarle la llave de tu casa a alguien cuando te vas de vacaciones es confiar en que esa persona va a cuidar de tu casa. Prestarle las llaves del coche a alguien que lo necesita es confiar de que esa persona es responsable y que va a llevar tu coche bien. Confiar quiere decir que totalmente dejas todo en las manos de alguien, lo que sea, una casa, un coche, lo que fuera. Confiar es cuando te ponen en la mesa de aluminio, que está bien fría, para llevarte para el quirófano. Yo ya sé lo que es eso y todavía me queda algo más de pasar. Y tú confías porque cuando te ponen la bata y te ponen en la camilla esa, tú sabes que ya no tienes el control, lo tienen otros, los médicos, los cirujanos. Por lo tanto, confiar es básico para tener descanso, pero nosotros no hallamos descanso mientras que no confiemos. Y es por esto que necesitamos a un sumo sacerdote y a un Salvador. Y lo necesitamos cada día. En el capítulo 2, versículo 17 de Hebreos, dice que Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo semejante a nosotros como ser humano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para quitar los pecados del pueblo. Él padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Necesitamos a alguien que nos comprenda, pero alguien que nos dé la mano a nosotros aquí abajo y le dé la mano a Dios ahí arriba. Eso quiere decir ser sacerdote. El sacerdote era alguien que nos une a nosotros con Dios, porque debido al pecado, tú y yo no podemos acercarnos a Dios. Necesitamos que alguien medie por nosotros. Y eso es lo que hace el sacerdote, unirnos a Dios. Pero mira, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno, perfecto, y es todo lo que necesitamos. Si el libro de Hebreos está escrito porque había algunos que estaban siendo engañados, que estaban siendo apartados del Evangelio para creer que aún la religión antigua, que aún la religión de las sombras, que aún todavía lo provisional, lo simbólico, era todavía importante habiendo ya venido el Señor Jesucristo. Y por eso les dice el libro de Hebreos, ¿qué estáis haciendo volviendo otra vez a la religión? Cristo es mayor que Moisés, mayor que Aarón, mayor que los ángeles, mayor que el sumo sacerdote, cualquiera que fuera este. Cristo es mucho mayor, Cristo es supremo. Por lo tanto, confía en Él y suelta la religión, suelta la autosalvación en la que estás viviendo, salvándote a ti mismo, usando las herramientas de la religión, pero fabricándote tu propia salvación. Eso es lo que hace tanta gente hoy día. Se quieren salvar a sí mismos, fabricándose ellos mismos su propia religión, cogiendo un poco de aquí, un poco de allí, un poco de allá. Pero si Dios es perfecto y santo y tú eres pecador, ¿cómo vas a ir a Él? Hace falta que alguien medie. Hace falta que alguien medie entre nosotros y Dios. Y para eso vino Jesús. Y aquí en Hebreos está escrito, ¿por qué vais a buscar en la religión antigua, que era solamente una preparación, que era simplemente el piso piloto, que era simplemente una tienda de campaña, habiendo ya venido Jesucristo, que es la casa de Dios terminada, perfecta? Entonces el capítulo 5, a partir del capítulo 5, nos explica que todo eso, que hace un contraste entre sacerdote perfecto, sumo sacerdote perfecto, eterno, compasivo, misericordioso, poderoso, que es Cristo, con el pobre sumo sacerdote humano, que fallaba más que una escopeta de caña,
que pecaba un montón de veces y que él mismo tenía que presentar primero un sacrificio, la ovejita, y venga, pon la ovejita y, ay Señor, perdóname que yo soy pecador también. Y él primero tenía que pedir perdón por su pecado. Entonces era un sacerdote defectuoso. Era un sacerdote que no podía salvar a nadie, solamente podía simbolizar a Cristo. Y aquí se nos enseña que Cristo es el sumo sacerdote. Pero mira, los judíos son muy estudiosos del Antiguo Testamento y ellos decían, ¿cómo que el Mesías iba a ser sumo sacerdote? Eso no puede ser, porque mira, los cristianos no tenéis sumo sacerdote, no podéis llegar a Dios. Dios es santo y perfecto, vosotros sois pecadores como nosotros, tú no puedes llegar a Dios por ti mismo. Y como vosotros no tenéis sumo sacerdote, ¿cómo vas a llegar a Dios? Así que quédate con nosotros que somos judíos y tenemos al sumo sacerdote con su gorro y tal y cual en el templo matando corderitos, y él te lleva a Dios. Entonces los cristianos dicen, un momento, ese hombre del templo matando corderitos era un símbolo, es un símbolo de aquel que vino para ofrecer el único sacrificio que es en sí mismo. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, no que se pone viejo y se jubila y se cansa y le tienen que ayudar porque se fatiga y tienen que poner luego a otro cuando se muera, a otro de la tribu de Leví, a otro de los hijos de Aarón. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que murió, que resucitó, que está en el cielo y que es eterno y perfecto. Por lo tanto, no tenemos que ir ahora al sacerdote del templo, porque ya tenemos a nuestro sumo sacerdote, quien se compadece de nosotros. Entonces, nosotros, al creer en Cristo, estamos a años luz de esa religión rudimentaria que hacía énfasis en pobres hombres que se morían. Porque finalmente un médico puede ser muy bueno, pero ese médico un día necesitará otro médico que le sane y finalmente se morirá. La salvación nunca podía venir a través de ningún hombre. Los hombres eran solamente tipos o símbolos, y aquí entonces va a demostrar que el verdadero sacerdote, que es Cristo, el sumo sacerdote, y de lo cual los otros eran solamente ejemplos, Él es el más alto de todos. Y lo contrasta porque dice que aquellos primeros sacerdotes tenían que pedir perdón a ellos por los pecados. Entonces, si ellos tienen que pedir perdón por los pecados, ¿cómo nos van a perdonar a nosotros? Si ellos mismos que dicen que van a perdonar están llenos de pecados, ¿qué van a hacer? Si uno que está cubierto de lepra tiene que atender a los demás leprosos, ¿qué sanidad le va a dar? Y ahí los sacerdotes del Antiguo Testamento muchas veces no solamente eran pecadores, sino que eran más pecadores que los otros. Eran todavía más corruptos que los otros. Y aceptaban sobornos y hacían no sé cuántas cosas más. Y el libro de Malaquías, si luego tienes tiempo y quieres leerlo, el libro de Malaquías le da duro a los sacerdotes, le pega duro a los sacerdotes por la corrupción que tenía. Sin embargo, aquí se muestra por qué Cristo es mucho más grande como sacerdote y como Salvador. ¿Y sabes por qué? Porque dice en primer lugar que Él ha sido ordenado por Dios. Los sacerdotes venían todos de una familia, la familia de Aarón, la tribu de Leví, pero Cristo no venía de ningún hombre, sino de Dios mismo. Dios fue el que dijo, este es mi hijo. Yo lo engendré hoy, yo lo traje al mundo y Él vino al mundo por obra del Espíritu Santo. El Verbo se hizo carne, Él vino como hijo de Dios. No hay sacerdote más grande que ese. Los demás eran siervos, empleados de Dios, Aarón y los demás. Pero Cristo es el Hijo. Por lo tanto, Él tiene mucha más poder y mucha más preeminencia que los demás, que eran simplemente criados. ¿Quién manda más en una casa? ¿El criado o el hijo? ¿Verdad? Alguno no se ha dormido todavía, está despierto. Ha dicho, el hijo. Claro que sí. El siervo, dijo Jesús, no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces, dice el autor de los Hebreos, ¿para qué vais al templo al sumo sacerdote y los sacerdotes que hay ahí? Si Cristo es el hijo. ¿Para qué vas a pedirle socorro a un criado si tenemos al hijo? ¿No? ¿Qué es eso?
¿Vas a ir a pedirle el favor al secretario del subsecretario o vas a ir directamente a la persona? Si tienes que ir a pedirle un favor al alcalde o a la alcaldesa, ¿a quién se lo vas a decir? ¿Al policía local? Tendrás que ir a la persona directamente. Y a través de Cristo nosotros vamos directamente a Dios. Y no hace falta más nadie. Luego entonces, Él fue elegido por Dios, puesto por Dios. Dice que Cristo no se autoproclamó, porque verás, había algunos en el Antiguo Testamento que querían ponerse ellos de sacerdotes. ¡Ay, eso me gusta a mí! ¡Yo quiero ser sacerdote! ¿A dónde vas tú? ¿Tú eres de la tribu de Aarón? ¿Tú eres de la tribu de Leví, de la familia de Aarón? ¡Ah, no! ¡Fuera! Tiene que ser el que Dios mande, no el que se ponga voluntario. Tiene que ser el que Dios llame para ese ministerio. Y los tiempos de Nehemías, cuando volvieron a reedificar el templo y volvieron otra vez a los sacrificios que habían sido quitados por el pecado de los israelitas, llegó cierta tribu y dice: nosotros queremos ser sacerdotes. Ah, sí, vamos a buscar la genealogía, el libro de familia. ¿De qué tribu eres tú? No, yo soy de Benjamín. Adiós. Si no eres de Aarón, si no eres de Leví, fuera. Luego entonces, el otro argumento era: ¿cómo que Jesús es el sacerdote? Sí, el sacerdote por designación divina, porque el Padre lo nombró a él. Pero entonces, ¿cómo podía ser sacerdote si no era de linaje de sacerdotes? Ahora viene lo de Melquisedec. Y dice aquí, en otra parte, citando el Salmo, primero cita el Salmo 2 y luego cita el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden, según la familia, según el establecimiento de Melquisedec. ¿Quién era este hombre Melquisedec? Eso es apasionante cuando aparecen en la Biblia esos personajes increíbles. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Quién era aquel comandante del ejército de Dios al cual Josué se tuvo que postrar? ¿Quién era? ¿Y quién era este Melquisedec que en los tiempos de Abraham, cuando Abraham venía de liberar a Lot y a su familia, porque los bandidos los habían capturado y se los habían robado, y cuando él logra rescatar a su familia, se encuentra con él este Melquisedec, que su nombre quiere decir rey de justicia, rey de paz? Y este Melquisedec se encuentra con Abraham, le da la bienvenida, le lleva pan y vino para alentarles en el camino de regreso. Y entonces Melquisedec le dice, Génesis capítulo 14 lo cuenta esto, le dice: bendito sea el Señor que te ha dado la victoria. Tú eres bendito del Señor, el Señor está contigo. Y entonces Abraham, siendo bendecido por Melquisedec, el sacerdote de Salem, de Jerusalén, siendo bendecido por él, Abraham le da los diezmos de todo lo que habían traído, todo lo que habían sacado, recuperado, los bienes que habían recuperado. ¿Por qué hace eso Abraham? Porque Abraham reconoce que hay un sacerdote que es enviado del cielo para bendecirle a él, y ese se llama Melquisedec. Y dice aquí, este Melquisedec, que nos va a hablar mucho de Hebreos sobre él, este Melquisedec era muchísimo antes que Aarón. Aarón vino, hermano de Moisés, vino en los tiempos de Egipto, pero ya antes había un sacerdote del cual no se dice nada de él. ¿Quién era el padre? ¿Quién era la madre de Melquisedec? No se dice. ¿Cuándo se murió Melquisedec? Tampoco se dice, porque Melquisedec era un tipo, un símbolo de Cristo. No tiene principio, no tiene final. Tuvo principio y final en la tierra como hombre, pero él en su oficio de mediador nunca ha tenido ni principio ni final. Y entonces está diciendo Hebreos, ¿cómo que Jesús no es sumo sacerdote? Él viene de la descendencia, viene del linaje, viene de la parte de Melquisedec. Muchísimo antes de que el rey, de que siquiera Israel existiera, ya existía él. Por lo tanto, él es el sumo sacerdote legítimo y además eterno. Porque los demás había que llevarlos al entierro. ¡Qué bueno era Zacarías, el sumo sacerdote Zacarías! ¡Ay, qué bueno era! Sí, venga, llévalo y trae otro, porque este ya se ha muerto. Y tenemos necesidad de seguir con los sacrificios y tal, porque seguimos pecando, tenemos que ir a Dios, y ya se murió poner a otro. Y a ver cómo va a salir a lo mejor sale bueno, sale regular, o sale un creyente, sale un incrédulo, porque como era de familia,
Pues eso pasa, ¿no? Que una familia, uno es creyente y otro es más incrédulo que una piedra. Pero le ponían el gorro de sumo sacerdote, la vestidura, ¡hala! Y en la vestidura llevaban 12 piedras aquí delante, en una especie de mandil o de pectoral que se llamaba, para recordar las tribus de Israel. Y en el gorro, una inscripción: santidad a Jehová. Porque el sacerdote representaba a Dios. El profeta venía de Dios a los hombres. El sacerdote era de los hombres para Dios. Y entonces, el cartel que decía santidad a Jehová, le ponían en el gorro, era para que él se diera cuenta que Dios es santo y que ese hombre representaba al Dios santo. Pero en verdad no lo era. Porque Aarón lo primero que tuvo que hacer, él y sus hijos, digamos, es preparar para estos muchachos el sacrificio. Un montón, venga, toros, chivos, ovejas. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque sois pecadores. También vosotros sois pecadores. Pero Cristo nunca pecó. Es eterno. No se debilita. Y además es compasivo. Los sumos sacerdotes humanos tenían que compadecerse porque, claro, ellos también eran malos. Ellos también pecaban. Ellos también se equivocaban. Ellos también se comportaban de una manera terrible. Y entonces tenían que ser compasivos y tenían que ser pacientes. Cristo es mucho mejor que cualquier otro sumo sacerdote. Porque además, Él es el sacrificio perfecto. Es único en eso. Melquisedec era rey. Aarón no reinaba. Melquisedec era eterno. Pero Aarón se murió, como también Moisés, como también sus hijos, todos se murieron. Entonces, Él es el sumo sacerdote que tú necesitas para acercarte a Dios. Y esto sí que es maravilloso, porque, ¿sabes? Algunos hoy todavía creen que si pecan tienen que ir a un hombre a contarle su pecado. ¡Qué pena! Y todavía dicen que hay un señor en el Vaticano que es el sumo sacerdote. ¡Qué pena! Porque verás, si tú has pecado, tu sumo sacerdote está aquí. Y en el campo. Y en el coche. Y en tu habitación. Y si te vas a la luna, en la luna también. No tienes que hacer cola. No tienes que hacer penitencia. No tienes que pasar vergüenza contándole a uno tan pecador como tú tus cosas. Puedes ir a Él confiadamente. Porque en Él vas a hallar la compasión, la misericordia que solo Él puede darte. Y lo bueno de todo es que en Él tienes el perdón gratis. ¡Ay, he pecado! Rece usted esto, rece usted lo otro, haga esto, haga más allá, vaya no sé qué, póngase unas cadenas, vaya de rodillas, haga no sé qué, haga no sé cuánto. Pero cuando tú vas a Cristo dice: ah, bien, has pecado. Mira los agujeros en mis manos. Yo soy el sumo sacerdote y el sumo sacrificio. Mira lo que dice ahí, hablando de Él. Dice que Jesús en los tiempos de versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Los sumos sacerdotes humanos, muchos de ellos vivían una vida cómoda. El templo era como un matadero. Ahí llevaban todos los días allí los animales. Él esparcía la sangre, le mandaba a los ayudantes que había allí, después iba a su casa. Pero él no tenía que llevar los pecados de nadie, nada más que estar ahí y llevar los suyos, claro. Pero mira, Jesús dice que en los días de su carne clamó a Dios con gran clamor y lágrimas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a Getsemaní. Getsemaní es un olivar que todavía existe. Es un sitio donde se exprime, donde se fabrica el aceite. Allí Jesús fue a orar una noche. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos
y velad conmigo. Y se cogió a Jacobo, Santiago, Juan. Se fue un poco más lejos. Y allí clamó al Señor, clamó al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Un ángel del Señor tuvo que venir a fortalecerle. Y en su agonía y en su angustia, por 3 veces repitió eso: sea tu voluntad. Pero pidió también Jesús ser librado de la muerte. ¿Pero de qué muerte fue librado él? No sabemos evidentemente que no fue de la muerte de la cruz, porque Jesús no pidió eso. Verás, cuando vinieron a arrestarle, bueno, ya lo había dicho antes, yo tengo poder para dar mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A mí no me quita nadie la vida, yo la ofrezco, yo la pongo. Y por lo tanto, Cristo tenía poder para dar su vida y para volverla a tomar. Entonces, Él tenía de por sí ese poder para hacerlo. Por lo tanto, cuando dijo al que podía librarle de la muerte, no se refería a la muerte de la cruz. Él mismo sabía que tenía que morir en la cruz. Jesús no tenía miedo a morir. Cuando estaba en Getsemaní, no era el pánico de la muerte, de que bueno, me tienen que matar y voy a sufrir mucho porque me van a matar de esta manera. No era ese pánico solamente, podría estar incluido también, pero no solamente eso. Había algo mucho más profundo. ¿Por qué estaba aterrorizado Jesús? ¿Por qué le pidió al Padre, si es posible, pase de mí esta copa? ¿Por qué tenía gran clamor y lágrimas? ¿Por qué cayó sangre de su sudor? ¿Por qué estaba agonizando allí? ¿Por qué oró con esa intensidad? ¿Y por qué derramó su corazón ahí en soledad delante del Padre? ¿Qué fue lo que pidió a él? Lo que pidió Jesús era la liberación del infierno, la segunda muerte. Hay 2 muertes. La primera es la muerte física, que todos lo sabemos bien. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero Apocalipsis capítulo 20 dice que se abrieron los libros en el juicio final, y todos aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego con el Satanás y sus ángeles caídos, porque no estaban en el libro de la vida. Dice ahí Apocalipsis, esta es la muerte segunda. La muerte, como todos sabéis, es una separación. El alma se separa de la funda, de la cáscara que es el cuerpo. Una cáscara provisional, dice Pablo, un tabernáculo, una tienda de campaña, un lugar donde tú habitas y después te vas. Eso es el cuerpo. La muerte es la separación del cuerpo y del alma, y también es la separación de todo lo que te rodea en esta vida. De la familia, de los amigos, de la hipoteca y hasta de la suegra. Es la separación. Es la separación de todo. ¿Verdad? Y ahora, la muerte segunda es la separación absoluta de Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 se dice que los que no obedecen al Evangelio de Cristo van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno es una muerte segunda, ¿por qué? No porque la persona deja de existir, porque nunca dejamos de existir, porque Dios nos creó con eternidad, sino porque estamos separados de todo lo que es bueno, es decir, de Dios mismo. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? ¿Te acuerdas? Lo que está escrito en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con gran clamor y lágrimas Jesús pidió que el Padre no la abandonase por siempre, definitivamente, porque verás, la paga del pecado es la muerte, y esa muerte es la separación eterna de Dios que tú y yo merecemos por nuestros pecados.
Es la condena que merecemos, cadena perpetua. Es lo que merecemos por nuestros pecados. La separación de Dios, de todo lo que hay en Dios, de todo lo bueno que hasta el día de hoy tú y yo disfrutamos gratis. No le damos gracias a Dios ni nada porque somos así de como somos. Pero la separación eterna de Dios es separarte de todo lo bueno. Dios se llevará todo lo bueno y se irá a Él también y quedará al infierno todo lo malo. Entonces, en la cruz, el Hijo de Dios dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él dijo allí: tengo sed. Porque en ese momento, cuando Él dice tengo sed, Él estaba sufriendo en su alma y en su cuerpo de una manera que nosotros no podemos alcanzar a comprender, de una manera intensa, de una manera en que la eternidad se fundió con el tiempo en ese momento. Jesús estaba padeciendo el infierno, la condenación, que es la separación de Dios. Por nosotros fue hecho pecado, fue considerado pecador. Eso quiere decir que Jesús tuvo que pagar la condena, porque si no paga la condena, entonces nosotros tenemos que pagarla. Si Él no paga toda la deuda, entonces nosotros tenemos que pagar una parte. Por eso se han inventado algunos el purgatorio. Como Cristo no pagó todo, a ti tienes que pagar tú. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Consumado es. En los días de su carne, Jesús, en Getsemaní, tuvo una visión de la condenación del pecado, que Él como pecador, no porque Jesús había hecho nada, sino porque Él al llevar nuestro pecado tenía que pagar la condena. ¿Y qué dicen las Escrituras? Maldito el hombre que sea colgado en un madero. Maldito aquel que no cumpla todos los mandamientos del Señor. Maldito aquel que no obedezca todos los mandamientos y que además sea colgado de un madero. Maldito de Dios. Y escucha esto. En la cruz, por primera vez en toda la eternidad, el Hijo de Dios se separó de su Padre porque Él llevaba el pecado. Y Dios es santo y no podía aceptar, tolerar a su Hijo. Yo sé que para nosotros esto un poco que como que nos resbala, porque lo que nos importa es el mundo, el dinero y las cosas de la tierra. Yo sé que para muchos de nosotros esto nos suena a una lección muy bonita que está en la Biblia, pero que no nos damos cuenta de eso. No somos conscientes ni el 1% de lo que esto significa. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, Él fue aterrorizado con tal visión de lo que iba a significar para Él estar apartado de su Padre, que durante toda la eternidad vivió con Él en amor, en obediencia, en felicidad absoluta, en santidad absoluta, en perfección absoluta. Pero ahora Él, para salvarnos, debía llevar la maldición, debía ser declarado maldito y culpable por Dios el Padre. Y Él, que es perfectamente santo, que nunca conoció ninguna maldad, ni sombra en absoluto de maldad, Él cargó sobre su propio cuerpo nuestros pecados, y su alma fue ayudada por su divinidad para que todo nuestro pecado entrara ahí y lo llevara ahí. Déjame que te lo diga de otra manera. Es que esto es profundo, pero esto es para los cristianos, para los que de verdad queremos conocer a Cristo, porque si no, no sé qué estamos haciendo aquí. Pero si quieres conocer a Cristo, déjame que te lo explique. El alma humana de Jesús no es capaz de llevar todos nuestros pecados, los pecados de la humanidad. No cabe. Tú no puedes meter en un cubo el agua del océano, sencillamente porque el océano tiene unos cuantos cubos de agua, ¿verdad?
Pero tú piensa en esto. Piensa en que tú tienes que coger el agua del océano y transportar y concentrarla en algo pequeño. No podría ser, imposible. Hace falta que algo sea inmenso. ¿Cuántos cubos harían falta para coger todo el agua del océano y quitarla y dejarlo seco? Los pecados nuestros son tan enormes y son tan numerosos, innumerables. Pero por todos y cada uno de ellos, Jesús tenía que llevarlos. A ver, rebobina un poco. Cada mentira, cada insulto, cada mal pensamiento, cada mala obra, cada pecado de omisión, es decir, de no hacer lo que tenemos que hacer, cada pecado de comisión, de hacer lo que no tenemos que hacer, cada falta de amor y cada pecado, el más monstruoso que te puedas imaginar, desde el más horrible de los crímenes hasta la más sutil de las miradas de lujuria y de codicia y de mal pensamiento. Todos y cada uno de tus pecados, de mis pecados y de los pecados de todos aquellos que creen, fueron cargados sobre el Señor Jesucristo, que es hombre. ¿Y eso cómo podía ser? Gracias a que Él es divino también. De una manera que nosotros no sabemos, el alma de Jesús fue como ensanchada para que pudiesen cargar sobre Él, para que pudiese tomar sobre Él todo el agua del océano, todo el océano mugriento y horrible de nuestra maldad. Toda nuestra hipocresía, nuestra incredulidad, nuestra ingratitud, nuestra maldad, todas y cada una de ellas, sin faltar ni una sola, tenía que ser llevado en la cruz, en el Hijo de Dios. Y la consecuencia de eso es que el Padre, al ver a su Hijo podrido por el pecado, contaminado por el pecado, fue hecho pecado. Todo en Él era pecado. Entonces el Padre tuvo que desampararlo y lanzarlo al infierno. El Padre tuvo que apartarse de Él porque Dios es santo y tiene que cumplir su ley. Y entonces Jesús fue desechado, Jesús fue apartado, Jesús fue excluido, Jesús fue quitado del libro de los vivientes, fue llevado al infierno, fue transportado al reino de Satanás, fue condenado y sufrió el infierno que nuestros pecados, todos y cada uno de ellos, merecen. Y eso ocurrió en la cruz. ¿Qué te parece? ¿Te da igual? Porque si Él no hubiera hecho eso, tú y yo no podríamos tener salvación. Porque si queda un pecado solo que no fue pagado por Jesús, el que viola la ley con un mandamiento es culpable de todos. Entonces tendríamos que ser excluidos por completo. ¿Y cómo es que alguien puede ser salvo hoy día? ¿Cómo es que se dice ahí que Él es poderoso para salvar a los que le obedecen? ¿Cómo es posible que Él pueda llevar a alguien al cielo? Porque tú y yo somos buenos. Porque hemos hecho no sé cuántas cosas. Claro que no. El Padre tiene que aceptarnos a nosotros al cielo y nos tiene que salvar. Tiene que hacerlo. Él quiere hacerlo, pero también tiene que hacerlo por una obligación legal. La obligación legal es que Cristo ya lo pagó. Cuando nosotros vamos a Herrera y le preguntamos, algunos de ellos comentan ahí, estoy pagando por tanto tiempo. Estoy pagando por tanto tiempo. Una vez que pagan, el juez está obligado a echarlo fuera de la cárcel, porque ya pagó. Los años que le echaron de condena a ese hombre, ya los pagó estando ahí preso. Y entonces el juez, cuando recibe el certificado, cuando le presenta el certificado de que tal persona ha cumplido hasta el último día que le fue la condena, el juez, le guste o no,
está obligado por ley, si no sería un juez corrupto, si no sería él mismo echado a la cárcel, él tiene que liberar a la persona que ya ha pagado. Como también tiene que liberar al que es inocente y se demostró su inocencia. Y lo que ha ocurrido en Cristo es lo siguiente. No solo que el Padre debe de aceptarnos en su reino porque nuestros pecados han sido cubiertos, todos y cada uno de ellos, sino que además hubo una transferencia. La obediencia de Jesús, sus méritos, sus obras, su amor, toda su obediencia perfecta, por eso lo fue, ha pasado a nuestra cuenta como si fuera nuestra. Y ahora tenemos los dos problemas resueltos. El primero de ellos era el pecado, Cristo lo llevó. El segundo de ellos era la obediencia que le debemos a Dios, a la santa ley de Dios. Cristo también la llevó. Entonces ahora nosotros podemos decir, ya estoy salvo. Porque todo ha sido completado. Y ahora, terminamos. Mira, el pecado y sus consecuencias fueron cargadas sobre Jesús. La obediencia de Jesús atribuida a nosotros, y eso fue porque Él es el sumo sacerdote que vino a ser autor de eterna salvación, como dice aquí, por la obediencia que aprendió. Y Él entonces es el mediador perfecto, el Salvador perfecto. ¿Y eso cómo te afecta a ti? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Bueno, si Jesús sufrió la soledad, la separación y la condenación, tú nunca sufrirás soledad, separación y condenación. Ya no hay. Eso enseña la Escritura. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso. Cristo fue dejado solo y el Padre lo tuvo que abandonar. Pero a ti, a Jesús, Dios lo abandonó. Pero a ti y a mí nos dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. A Jesús se llevó la condenación. Eres maldito y eres condenado porque eres pecador o llevas el pecado, que es lo mismo. Te has hecho culpable tú al tomar ese pecado. Pero a ti y a mí nos dice, Cristo es el que murió, el que también resucitó. No hay ninguna condenación. ¿Quién condenará si Dios es el que justifica? Todo lo que nosotros debíamos ya fue pagado. Entonces, ¿qué sacerdote necesitamos ya? ¿A quién tenemos nosotros que ir para que nos dé el favor de Dios? ¿A quién tenemos nosotros que rogar ahora para que nos ayude a acercarnos a Dios? Si Él es misericordioso y compasivo, si Él es eterno, si Él es el Hijo de Dios, si es omnisciente y omnipresente y está a la derecha del Padre, y Él en verdad puede llevar la corona de la santidad y hay escrito en su frente santidad al Señor, si Él es perfecto y eterno sumo sacerdote y por lo tanto también hace sacrificio salvador por nosotros, ya entonces está todo completo, estamos completos en Él. Y eso nos debe de llevar ¿a qué? A la gratitud y a la confianza. Entonces, ¿cómo es que tú todavía andas por ahí con los pecados? ¿Qué haces por ahí todavía con los pecados? ¿Qué les llevas todavía ahí? Una de dos. O los lleva Cristo en la cruz, o los llevas tú para el infierno. No hay otra. O se los das a Cristo para que te los limpie y te perdone, o los llevas tú para el juicio final. Tú verás. Pues los que no obedecen al Evangelio y los que no creen en Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición. Lo dice bien claro la Biblia. Excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder. Y déjame decirte algo que a lo mejor te va a sonar muy atrevido, lo que voy a decir, pero es que es la verdad, según dice la Biblia. Pues vamos a cantar la canción esta, dame a Cristo, nada más deseo yo, nada más necesito yo. Yo puedo decir que no voy a ir al infierno porque ya estuve allí. Y alguno dice, no, hombre, Tomelloso no es tan malo como el infierno. Un matrimonio no puede ser tan malo como el infierno. Una familia no puede ser tan mala. Una iglesia no puede ser tan mala. Algunos piensan que el infierno es que estás enfermo, que estás en el paro, que tienes problemas en la familia, o que te pasa alguna cosa mala. ¡Oh, qué infierno es esto! ¿Qué tiene eso el infierno? El infierno es la separación de Dios y de todo lo bueno que hay en Dios. Yo ya fui allí. Y no te voy a contar ninguna historia de un sueño, revelación. No, lo dice la Biblia. Jesús, cuando fue condenado en la cruz, fue al infierno por mí, para llevar mis pecados, para pagar por mí. Allí estuvo Él. Y por lo tanto ya no queda infierno para mí. ¿Qué es lo que queda para mí? Y para ti, si eres creyente. El cielo. El cielo, porque el Padre Dios está totalmente satisfecho con su Hijo. Cuando Jesús iba a presentarse para morir, dijo, para esto ha llegado mi hora. ¿Y qué le voy a decir al Padre? Quítame de esta hora, o sea, líbrame de esta hora. Para eso estoy aquí. Y él oró al Padre y dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y hubo una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y algunos dijeron, un ángel habló, un trueno. Pero Jesús dijo, esa voz no viene por mí, viene por vosotros, para que sepáis quién soy. Cristo se ofreció voluntariamente, sufrió todo aquello, sufrió la condenación, pagó por todos los pecados, nos recubrió con su obediencia para que nosotros ahora podamos disfrutar y confiar. Para que podamos echar nuestra ansiedad sobre Él. Para que podamos confiar que aquel que ha pagado por todo y aquel que nos ha dado su obediencia, que aquel que nos ha dado su justicia, Él también nos dará todas las cosas que necesitamos, que en verdad necesitamos. Y para que podamos tener la absoluta seguridad de que como ya Cristo pagó completamente, no hay nada más que pagar, no hay copago que hacer. Como cuando vas a la farmacia, esto no lo cubre el seguro, pague. Oh, son las pastillas que me hacen falta y tal. Hay que copago porque esto no lo paga el seguro. Y algunos piensan que Cristo no pagó, hay que hacer copago. Cristo pagó completamente por nosotros. Y por eso no tenemos de qué preocuparnos. Hay mucho por lo que adorar y nada por lo que preocuparse. Ahora bien, pero en tu casa tú tienes que cuidar a tu madre enferma, tienes que lidiar con un problema de salud que tienes un problema en el trabajo, tienes un problema con las relaciones personales, a lo mejor, y tienes un problema económico y no sabes qué va a pasar con la política y no sabes qué va a pasar con no sé cuánto. Y entonces todo eso te agobia, como decimos al principio, te agobia y te estresas y pierdes la tranquilidad. ¿Y sabes por qué viene todo eso? Porque perdemos de vista lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante no es si tienes papá a llegar al final de mes o no. Si tienes en tu casa a alguien enfermo, si tú estás enfermo, si no, el trabajo te va mal, si las cosas te van mal. El problema no es ese. El gran problema es la eternidad. Porque todo lo demás es circunstancial. ¿Cuántos años vas a vivir aquí? ¿80, 90? Si eres un pesado, 100 años. Si eres demasiado cansino, 100 años. Sí. ¿Y después qué?
¿Te vas a llevar a quién te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? El problema que nosotros tenemos es la eternidad. Los hijos crecerán y se marcharán y harán su vida. Como ha pasado con mi hija mayor y mi hija pequeña el año que viene, prepárate que también se va. Yo ya estoy preparándome. Todo pasa. Finalmente acabarás pagando todos los plazos del coche, y el coche será más viejo que tu abuelo, pero tú estarás pagando plazos. Finalmente los hijos se van, despedirás a tus padres, y son del Señor, el Señor se los lleva. Tendré que despedirlos, si no me despiden ellos a mí. Si es para mí, no lo cojas. No pasa nada, no te preocupes. Y todo aquí se queda. Y aunque le pongas en tu casa Villafran, después vendrá otro y quitará los azulejos y pondrá otra cosa. Pondrá Villa Juanito. Todo en esta vida es circunstancial. Todo va a pasar. Tú puedes querer mucho a tu esposa, pero tu esposa se irá y tú te irás. No sabemos cuándo, no sabemos cómo ocurrirá. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Lo que realmente importa no es quién va a ser la alcaldesa o alcalde de Tomelloso, o el presidente del gobierno, o el presidente de la comunidad de vecinos, o tu jefe. Lo que verdaderamente importa, es que si tú eres creyente, estarás con el Señor para siempre. Amén. Eso es lo que importa. Amén. Todo lo demás, ¿para qué? ¿Qué importa el dinero que dejes? Mi padre está un poco angustiado por eso, porque hoy tengo que pagar mucho dinero para poner todo esto en orden y hacer un testamento para tu hermana y para ti y tal, como si mi padre fuera un potentado, que es un albañil, que tiene 2 o 3 viviendas que hizo él, y somos 2 hermanos. Digo, no te preocupes, que yo con mi hermana no me voy a pegar por una casa, solo tengo una hermana, y además está enferma. Oh, mira, te va a quedar menos dinero. Yo no quiero tu dinero, yo te quiero a ti, y cuando el Señor te lleve, pues te lleva. Yo no quiero nada. Yo sé que tantos quieren eso. Los que no son creyentes, quiero la mejor casa, quiero que me den tener lo mejor. Y entonces, pues, a ver lo que te va a tocar en la herencia, a ver lo que te pasa, el dinero que te va a quedar, a ver el coche, a ver lo que te va a quedar, a ver, y el afán de tener, de poseer. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Otro lo cogerá y otro lo perderá. Pero lo que verdaderamente importa es que tenemos un sumo sacerdote y un salvador que es Cristo. Él es eterno y los que creen en Él estarán con Él para siempre. Y ahora yo antes corría 14 kilómetros y ahora estoy cojo y tal, pero que no me importa. Y tampoco me importa si viene el Señor mañana o como dicen algunos, por orden de entierro, yo voy el primero. Si es que me da igual. ¿Qué crees que hay aquí? ¿Qué crees que me enamora a mí de aquí? Sí, tengo una familia maravillosa y una casa y todas esas cosas. Sí, pero todo eso es circunstancial. Esto es una estación, es un lugar de paso, es una tienda de campaña, es un paseo. Pero realmente yo estoy con Cristo. Estaré con Él para siempre. Nunca dolor, nunca soledad, nunca tristeza, nunca hambre, nunca sed, nunca cansancio, nunca afán. Todo será gozo, eternidad y gloria contemplándole a Él, estando con Él. Y eso es porque hubo una cruz. Él me llevó a esa cruz. En esa cruz yo morí con Él. En esa cruz yo bajé al infierno con Él. Él fue mi sustituto y Él es el Salvador. Él es el sacerdote que me lleva a Dios. Es el sacerdote que me trae a Dios a mí.
Él es todo lo que yo quiero. ¿Lo es también para ti? Vamos a cantar.